Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Alfredo Zambrano Briones, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, sigo la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación voy a hablar sobre la aplicación del cálculo de varias variables en la ingeniería industrial. La ingeniería industrial es la rama de la ingeniería que aplica los conocimientos de física, química y matemática. Cálculo a la elaboración forma el recurso humano con la capacidad de diseñar, desarrollar, implementar y supervisar proyectos de todo tipo, optimizando recursos, ya sea en cuanto a materiales, mano de obra, de otros, con el nivel más alto posible de productividad, lo que implica que se lleva a cabo en el menor tiempo. En los procesos químicos se utilizan varias variables porque, a diferencia de los procesos mecánicos, no puede evitar convertir una variable en constante. Por ejemplo, si se está analizando un engranaje, puede obviar o eliminar la fricción o el calentamiento del material, pero al hacerlo en un proceso químico como es la polimerización, tienes que utilizar todas las variables como son la temperatura, volúmenes, humedad, entre otros. También se puede utilizar en las industrias relacionadas a esto porque ayuda a calcular la presión, la conductividad, el voltaje, la resistencia, la corriente, RPM, la velocidad, punto de fusión, índice de refracción, el peso, como es el volumen, la intensidad, la dureza, la densidad, la vibración, la longitud, el pH, la capacitancia, la permeabilidad, la frecuencia, la elasticidad, la automotriz. En química, la materia se define como cualquier cosa que tenga masa en reposo, volumen y se componga de partículas. Las partículas que componen la materia también poseen masa en reposo. Sin embargo, no todas las partículas tienen masa en reposo. Un ejemplo es el fotón. La materia puede ser una sustancia química pura o una mezcla de sustancias. Es por esto que en la ingeniería industrial, en lo que respecta a química, tiene una gran aplicación del cálculo de varias variables. Unos ejemplos de donde se aplica el cálculo de varias variables son las funciones de varias variables. Una función de varias variables es una regla de asignación entre un conjunto de Rn y los números reales, de manera que a cada elemento del dominio le corresponde un y solo un elemento, donde el dominio tiene que ver con X y Y, que son variables independientes. En la industria química, la ayuda del cálculo de varias variables se nota desde las funciones de producción, ¿por qué? Porque nos permiten comparar los niveles de la misma en distintos puntos, ya sea la necesidad de aplicación para funciones de maquinaria o equipos que toman en cuenta factores externos, así como son los sistemas de fiabilidad de circuitos, la simulación o los software matemáticos utilizados diariamente en la industria. También las derivadas parciales de orden superior. Estas funciones de una variable se puede obtener de la derivada de fx de una función de fx. Obteniendo la segunda derivada fx, idénticamente procedemos con las derivadas parciales, resultando así las derivadas de segundo orden y de orden superiores también. En la industria química ayuda hasta funciones para encontrar el ingreso marginal de ciertos procesos productivos y medir el cambio en diferentes situaciones debido a variables diversas. También miden cambios y permiten localizar puntos críticos, absolutos y relativos de las funciones, lo cual es de suma importancia para optimizar procesos. Lo principal de este tipo de cálculo es saber interpretar los resultados de forma que sepamos qué representan y qué pasan cuando se da determinado cambio en la función que describe el problema. La diferencial. El diferencial es un objeto matemático que representa la parte principal del cambio en la alineación de una función con respecto a cambios en la variable independiente. ¿Por qué? Porque mide el cambio aproximado de una función. Una ecuación diferencial es una ecuación matemática que relaciona una función con su derivada. Las funciones usualmente y representan cantidades físicas. Las derivadas representan sus razones de cambio y la ecuación define la relación entre ellas. Como estas relaciones son muy comunes, las ecuaciones diferenciales juegan un rol primordial en diversas disciplinas, incluyendo en la ingeniería.
la física, la química, la economía y la biología. En la industria química sirven también como para calcular el error máximo cometido en los cálculos, por lo que son de gran utilidad, por decirlo así, dentro de la industria cuando se trata de medir errores en los procesos productivos. Muchas leyes de la física y química se formalizan con ecuaciones diferenciales en biología y en química. En biología y economía, las ecuaciones diferenciales se utilizan para el modelado del comportamiento del sistema complejo. Muchas gracias.